nosotros a Borja Rubio Uriarte, gestor en EBN Banco, para hablar un poquito más de cómo invertir en la situación como la actual. Borja, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme de nuevo. Nada, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Borja, quería preguntarte, en una situación de incertidumbre, de volatilidad como tenemos últimamente, porque desde luego que los índices de repente un día te bajan un 2, otro día te suben un 2, como estamos viendo hoy en el Nasdaq, seguimos teniendo incertidumbre sobre bancos como First Republic Bank en Estados Unidos y bueno, también sobre el sector bancario aquí en Europa. Mientras tanto, los bancos centrales siguen subiendo tipos. ¿Y cómo se invierte en una situación como la que tenemos ahora, Borja? Bueno, lo que hemos vivido en las últimas sesiones tampoco es nada nuevo, ¿no? Hemos vuelto a tener muchísimo ruido de mercado, ha cambiado sobre todo con fuertes movimientos en el mercado de renta fija las expectativas de tipos de interés, desde unos muy buenos datos de actividad que se hacía un repricing alcista de tipos de interés, a llegar a una crisis bancaria regional en Estados Unidos, lo cual el mercado estimaba que podían bajar de nuevo estos tipos de interés con mayor agresividad. Y bueno, pues aquí primero pues tener siempre una visión como inversores largoplacista, sin olvidar y entender muy bien lo que está ocurriendo, repasar nuestras tesis de inversión, que evidentemente estamos en lo cierto, en algunos casos incluso ver oportunidades de activos que a lo mejor anteriormente por valoraciones no habíamos entrado, y sobre todo no tomar decisiones precipitadas, ¿no? Esto es algo que cada año pues va a ocurrir, y además la respuesta, ¿no?, de los bancos centrales que ya están entrenados con lo que pasó en la crisis financiera del año 2008 ha sido una respuesta rápida, contundente, y yo creo que en la línea en la que tienen que actuar, ¿no? Es cierto que quizás la parte de la banca regional americana, ¿no?, sobre todo pues la supervisión a nivel de auditores, a nivel de los reguladores, pues ha fallado, y hay que ver evidentemente el porqué, pero no es menos cierto que los hechos son muy particulares, tanto lo que ocurrió en Silicon Valley Bank como en el resto de bancos californianos, como luego la parte de Credit Suisse, ¿no?, que era algo pues con unas particularidades muy concretas y con unos problemas que arrastraba hace mucho tiempo, ¿no? Lo que está claro que lo primero que tiene que hacer el regulador para que no corra el contagio, ¿no?, y cortar la hemorragia es actuar rápido, ofrecer líneas de liquidez, y eso realmente es lo que han hecho, y se está viendo un poco en el corto plazo cómo los mercados, tanto de equity como de renta fija, están reaccionando positivamente en el corto plazo, ¿no? Pero un poco resumiríamos eso: no decisiones precipitadas, visión a largo plazo, y estar pues invertidos en activos de calidad con esa visión, ¿no? Un poco lo resumiríamos en eso. Borja, por cierto, has citado el tema de los bancos, ¿no?, de la crisis bancaria, Credit Suisse, Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank, que es otro banco ahora mismo en Estados Unidos que pende un poco de un hilo, con movimientos espectaculares en los últimos días, tanto al alza como a la baja. Parece que en Europa a lo mejor ya se nos ha olvidado un poquito el tema del pánico bancario, porque el tema de Credit Suisse ya está finiquitado, UBS ya ha comprado Credit Suisse, pero ¿qué análisis estáis haciendo ahora mismo vosotros del impacto que sigue teniendo ahora mismo la crisis bancaria en Estados Unidos y en Europa? ¿Creéis que quizá en Estados Unidos todavía sigue un poco vigente y no tanto en Europa? Porque después de que Yellen ayer dijera que no iba o no tenía pensado proteger o asegurar todos los depósitos, el mercado desde luego que se asustó mucho. ¿Es como para asustarse? Bueno, yo creo que aquí lo principal es la respuesta, y la respuesta ha sido rápida, como decía, y contundente para que el contagio o la hemorragia no continúe. Eso es lo primero. Luego, evidentemente, se han cometido errores, y lo que nosotros sí que identificamos, como decía previamente, por ejemplo, ¿no?, el caso de Silicon Valley Bank, fue un tema en el que los clientes, los depositantes, eran muy específicos. Veníamos de años de tipos bajos en el que compañías de startups, VC, habían levantado grandes importes de capital en el que necesitaban ponerlo en los bancos. Los depósitos se multiplicaron por 3. Eso hizo que compraran activos con un análisis una gestión de riesgo, mejor dicho, bastante dudosa por parte del propio banco. Y cuando el grifo se cortó, empezaron a subir a los tipos, esas empresas necesitaban retirar esa liquidez, esos depósitos,
evidentemente tú tienes que tirar de tu parte de activo para vender, y como esa cartera de renta fija por la subida de tipos de interés había perdido en forma latente, pues haces una pérdida importante, ya pides al mercado una ampliación de capital y se convierte un poco en la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero como decía antes, es algo muy específico, ¿no? Sí, y lo que ha hecho la Reserva Federal es como un poco de actuar. En el caso de Credit Suisse, pues es un banco que lleva mucho tiempo con problemas de diferente índole, que es verdad que ese contagio pues también ha venido por la parte de Estados Unidos, pero no por un elemento de cohesión, ¿no? Sino por un elemento de, bueno, pues un poco que las líneas de liquidez y la interconexión que existe con los bancos en un sistema financiero pues mundial interconectado, pues no se contagie, ¿no? Y esa es un poco la clave. Por eso yo creo que son elementos aislados, pero evidentemente hay que estar atento, y sobre todo pues ese sesgo, ¿no?, de bancos regionales que ya hemos visto que la supervisión o las auditorías pues o el regulador pues no han funcionado y no han hecho los deberes. Es verdad que la parte europea no ha tocado, ¿no? Aunque los bancos son globales, esto ha sido más en Estados Unidos y en Suiza, pero bueno, habrá que estar atentos, ¿no?, en ese sentido. Quería preguntarte por la Reserva Federal. En el día de ayer tuvimos reunión de la FED, 25 puntos básicos, lo que esperaba el mercado, aunque luego, pues como suele pasar últimamente, Powell fue un poquito más duro, agresivo en su comunicado, bueno, en su rueda de prensa, y sobre todo al final, en los últimos segundos, cuando Powell dijo que lo de las bajadas de tipos todavía no lo barajaban en su escenario base. ¿Qué opinas o qué opina EBN Banco de la comparecencia de ayer de Powell? ¿Creéis que hizo lo correcto? Sí, pensamos que hizo lo correcto realmente, porque además el mensaje de haber un poco aceptado, ¿no?, un poco la presión del mercado en el corto plazo, que siempre es algo caprichoso, creemos que hubiera sido un mensaje muy peligroso, ¿no? Un mensaje de no sabemos muy bien qué ocurre, ahora mismo el principal objetivo, que es subir tipos de interés o seguir endureciendo la política para controlar la inflación, lo dejo a un lado. Entonces sería un mensaje de hay más riesgos que no tenemos controlados, y encima el problema que tenemos desde hace tiempo lo seguimos sin solucionar, ¿no? Y además dijo algo, creemos, con cierto sentido y muy inteligente, ¿no? Es decir, es que quizás este pequeño shock que hemos tenido pues va a tener problemas en la contención de crédito y puede ayudar quizás a no ser tan agresivos a la hora de subir tipos de interés para los próximos meses, ¿no? Es verdad que el mercado quizás no estemos muy de acuerdo, ¿no?, a diferencia de la FED, que dice que vamos a terminar el año en torno al 5,1%, y el mercado ya piensa que va a haber bajadas en esta segunda parte de año. Nosotros ahí somos más cautos, pero bueno, aún así, nosotros desde el punto de vista de como inversores, ya lo hemos comentado en otras entrevistas, ¿no?, que hemos hecho con vosotros, trabajamos en un escenario base o más probable en el que vamos a convivir en un escenario de tipos por encima de la media, con una inflación por encima de la media, y sobre ese escenario base principal es con el cual trabajamos, ¿no? Porque todavía pues ese problema de la inflación, desde nuestro punto de vista, tanto en Estados Unidos como en Europa, queda trabajo por hacer, ¿no? Entonces, en esa línea, yo creo que la respuesta ha sido firme por parte de Jerome Powell y de la autoridad monetaria. Pues Borja Rubio Uriarte, gestor en EBN Banco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer hablar contigo. Nada, a vosotros, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, y mientras tanto...